Los adverbios. Los adverbios son palabras invariables en género, número o persona. Los adverbios modifican a un verbo, adjetivo u otro adverbio. Brindan información temporal y modifican al verbo. Están presentes en el predicado de la oración. Ejemplo. Ana estudió ayer español. Su adverbio es Ayer. el niño camina muy despacio. Su adverbio es Despacio. Expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación, negación. Adverbios de lugar. Los adverbios de lugar brindan información sobre el espacio en que se desarrolla la acción del verbo. Responden a las preguntas ¿dónde?, ¿a dónde?, ¿hacia dónde?, ya que aportan información sobre la ubicación o la dirección que toma la acción. Adverbios de lugar. Cerca, Lugar, aquí, allí, allá, ahí, arriba, fuera, dentro, alrededor, a través, donde, junto a, lejos de, detrás, por debajo. sobre. Ejemplos. Carlos juega alrededor del árbol. ¿Cuál es el adverbio? Alrededor. Ese es el parque donde te conocí. ¿Cuál es el adverbio? ¿Dónde? Mi abuela vive cerca de mi casa. ¿Cuál es el adverbio? Cerca. Te espero en la orilla. ¿Cuál es el adverbio? En la orilla. Formen una fila detrás de la línea roja. ¿Cuál es el adverbio? Detrás. Los platos se encuentran junto a los vasos. ¿Cuál es el adverbio? Junto a. Adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo aportan información sobre el momento en que se realiza la acción del verbo. Brindan datos cronológicos para ubicar temporalmente a la acción, que puede suceder en El pasado presente o futuro. Adverbios de tiempo. luego, Ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, entonces, tarde, noche, temprano, ya,
desde, mientras, cuando, pronto, actualmente, aún, finalmente, siempre, jamás. nunca. Ejemplos. Anoche dormí bien. ¿Cuál es el adverbio? Anoche. Hoy tengo examen. ¿Cuál es el adverbio? Hoy. Nunca saldré sin permiso. ¿Cuál es el adverbio? Nunca. Mañana tengo que ir a la escuela. ¿Cuál es el adverbio? Mañana. Pronto será mi cumpleaños. ¿Cuál es el adverbio? Pronto. Ya es tiempo de irme. ¿Cuál es el adverbio? Ya. Adverbios de modo. Los adverbios de modo se utilizan para explicar la manera en que se lleva la acción. Responde la pregunta ¿cómo? Son palabras que cumplen la función de complementar el verbo y así le ofrecen mayor claridad a la oración. A veces los adverbios de modo se usan de adjetivos calificativos cuando llevan la terminación mente. Por ejemplo, fácilmente, Difícilmente, ágilmente, lamentablemente, felizmente. sabiamente. Su función en la oración es modificar el verbo. Ejemplo, Ana corrió rápidamente. ¿Cuál es el adverbio? Rápidamente. Adverbios de modo. Bien, Mal, así, despacio, deprisa, gratis, amable, fuerte, igual, regular, bajo, claro, mejor, rápido. lento. Y la mayoría de los compuestos que terminen en mente. Ejemplos. Juan lavó el auto rápidamente. ¿Cuál es el adverbio? Rápidamente. El recital terminó rápido. ¿Cuál es el adverbio? Rápido. Mis abuelos me reciben cariñosamente. ¿Cuál es el adverbio? Cariñosamente. La maestra enseñó mala división. ¿Cuál es el adverbio? Mal. María cocina bien. ¿Cuál es el adverbio? Bien. El niño nada alegremente en el agua. ¿Cuál es el adverbio? Alegremente. Adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad
Son palabras que modifican a un verbo, a un adjetivo o a otros adverbios les aportan información cuantitativa. Describe la magnitud del verbo principal. Brindan información sobre la magnitud de la acción. Puede estar compuesto por adjetivos cuantitativos o cualitativos. Suele responder a la pregunta ¿cuánto? Adverbios de cantidad. Demasiado, Mitad, solo, apenas, mucho, tan, bastante, muy, casi, nada, tanto, justo, poco. todo. Ejemplos. No voy a llegar a tiempo. Lo siento mucho. ¿Cuál es el adverbio? Mucho. No sabemos nada sobre el nuevo puesto de trabajo. ¿Cuál es el adverbio? Nada. Estoy un poco enojada con el equipo por lo que pasó. ¿Cuál es el adverbio? Poco. No voy a cenar. Comimos bastante al mediodía. ¿Cuál es el adverbio? Bastante. No me gusta su actitud. Es demasiado confiado. ¿Cuál es el adverbio? Demasiado. Es una casa muy grande. ¿Cuál es el adverbio? Muy. Adverbios de duda. Los adverbios de duda expresan incertidumbre, posibilidad o inseguridad, ya que no tienen un nivel concreto de certeza. Adverbios de duda. ¿Acaso? Quizá, Probablemente, seguramente, aparentemente, indudablemente, eventualmente, definitivamente, al parecer, a lo mejor, por ahí, tal vez, casi seguro, quién sabe. Ejemplos. probablemente pase mañana después de las 5. ¿Cuál es el adverbio? Probablemente. ¿Acaso están dispuestos a ir a juicio esta vez? ¿Cuál es el adverbio? ¿Acaso? Quizá no quieran volver a hablar del tema. ¿Cuál es el adverbio? Quizá. Al parecer, no presentará la tarea. ¿Cuál es el adverbio? Al parecer. Estoy casi seguro que prefieres el regalo. ¿Cuál es el adverbio? Casi seguro. ¿Quién sabe si vamos a tener examen? ¿Cuál es el adverbio? ¿Quién sabe? Adverbios de afirmación.
Los adverbios de afirmación se usan para reafirmar o confirmar la información que indica el enunciado. Adverbios de afirmación. Claro, Sí, cierto, seguro, realmente, acertadamente, efectivamente, obvio, también, indudablemente, asimismo, naturalmente. efectivamente. Ejemplos. Claro que iré contigo. ¿Cuál es el adverbio? Claro. Sí, he aprobado la clase de español. ¿Cuál es el adverbio? Sí. ¿Seguro que estás listo para la competencia? ¿Cuál es el adverbio? Seguro. Claramente no quería venir a la fiesta. ¿Cuál es el adverbio? Claramente. Ellos también necesitan un descanso. ¿Cuál es el adverbio? También. Es obvio que los libros están en la biblioteca. ¿Cuál es el adverbio? Obvio. Adverbio de negación. Los adverbios de negación son los que se utilizan en una oración para indicar que algo no es cierto o correcto, o para enfatizar el significado negativo. Adverbios de negación. No, Nada, ni, tampoco, nunca, jamás, ninguna, ni siquiera. Ejemplos. no mientas. ¿Cuál es el adverbio? No. Con Ana tampoco iremos al cine hoy. ¿Cuál es el adverbio? Tampoco. Ninguna vez fui al zoológico. ¿Cuál es el adverbio? Ninguna. Jamás creí esa mentira. ¿Cuál es el adverbio? Jamás. Nunca me explicaste por qué te fuiste. ¿Cuál es el adverbio? Nunca. Nunca jamás olvidaré este favor. ¿Cuál es el adverbio? Nunca jamás.